Nacimos para llevar un mensaje de salvación y esperanza al mundo. Somos parte del movimiento adventista que predica el regreso de Jesús para buscar a sus hijos y que surgió en 1844. En 1863 se organizó como Iglesia Adventista del Séptimo Día en los Estados Unidos. Nuestro mensaje no se limitó a América del Norte. De allá llegó hasta América del Sur, donde surgió la primera congregación en la región de Crespo, Argentina, en 1894. Hoy los millones de adventistas están presentes en más de 200 países con decenas de idiomas. Nuestra misión es bien clara: hacer discípulos a todas las naciones y comunicar el Evangelio eterno en el contexto del mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Significa invitar a las personas a aceptar a Jesús como su Salvador personal, a unirse a la Iglesia y enseñarles a servir a Dios como preparación para su regreso. ¿Cómo esperamos cumplir con el desafío? Sabemos que necesitamos ser relevantes en un mundo de muchos idiomas y culturas por medio de diferentes ministerios, instituciones, proyectos y personas. Además de buscar la bendición divina, los adventistas tenemos un plan estratégico que cumplir con esa misión tan desafiante. En Sudamérica, por ejemplo, ese plan está basado en 3 valores principales: comunión, relacionamiento y misión. Además de un buen plan, sabemos que una organización del tamaño de la Iglesia Adventista necesita tener una estructura sólida para mantenerse activa y realizar un trabajo serio. Nuestra sede mundial está ubicada en los Estados Unidos, de donde administramos 13 divisiones mundiales en todos los continentes, inclusive en países y regiones donde existe una presencia escasa de cristianos. Esas divisiones coordinan el trabajo de uniones y asociaciones o misiones, lo que incluye escuelas, colegios, universidades, hospitales, clínicas y proyectos sociales desarrollados por nuestra agencia humanitaria ADRA. La División Sudamericana, con sede en Brasilia desde 1976, administra la iglesia en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. Pero lo que hace la diferencia son los frentes que se mantienen en la base, donde los miembros voluntarios y simpatizantes llevan a cabo los proyectos. Son los ministerios, departamentos y servicios. En el territorio sudamericano tenemos 2 fábricas de alimentos: Granex en Buenos Aires, Argentina, y Superbon en Sao Paulo, Brasil. En el área de los impresos coordinamos los trabajos de ACES, Asociación Casa Editora Sudamericana en Argentina, y la CPB, Casa Publicadora Brasileña en Brasil. El movimiento adventista cree en el poder de la comunicación integrada y estratégica. Es la esperanza que avanza rápidamente por medio de herramientas y medios que potencializan la divulgación hacia públicos diferentes y variados en lugares cercanos y lejanos. Transmitimos decenas de programas de TV y de radio las 24 horas en portugués y español por medio de la Rede Novo Tempo de Comunicaciones, red que actúa también con contenidos en la web y que también incluyen juegos bíblicos. También lleva el mensaje por medio del Ministerio de la Música, desarrollado por los cantantes de la grabadora Novo Tempo. Estamos en las redes sociales y allí dialogamos con las personas que toman decisiones espirituales, que quieren un futuro mejor. Mantenemos un portal corporativo, adventistas.org, con materiales, noticias escritas, videos, fotos, gráficos que informan, inspiran y transforman vidas diariamente. Estamos preocupados por comunicar con eficacia y, sobre todo, enseñar para la eternidad. Por eso mantenemos la red educativa adventista, con miles de alumnos y profesores y centenares de instituciones que brindan enseñanza desde el nivel inicial hasta el superior. Una gran red enfocada en la filosofía del desarrollo integral del alumno en las áreas física,
mental y espiritual. La educación adventista, a pesar de tener más de 100 años de existencia, no se detuvo en el tiempo. Comprendemos que necesitamos realizar un perfeccionamiento pedagógico constante, hacer uso de la web para el contacto con alumnos y padres e invertir en enseñanza a distancia, porque queremos ofrecer lo mejor a quien busca conocimiento. Con la vista en Internet y los nuevos medios de comunicación, no nos olvidamos de nuestros orígenes y no dejamos de lado la comercialización de libros y revistas. Por eso, apoyamos un ejército de hombres y mujeres, los colportores, que siguen firmes en el Ministerio de Publicaciones y que no se cansan de llevar a las personas un material de calidad. Están en las calles, en las empresas, en las casas y distribuyen materiales que orientan y ofrecen a las personas una perspectiva nueva de vida. Muchos de esos materiales son obra de la escritora Elena de White, una de las escritoras norteamericanas de más influencia de todos los tiempos, según investigaciones recientes. Sus libros sobre religión, salud, educación, relaciones interpersonales, familia, están traducidos en varios idiomas y presentan conceptos que todavía se aplican a la actualidad. Somos una iglesia conectada no solo a la comunicación, sino al ámbito social. Alertamos y concientizamos sobre los riesgos y prejuicios de la violencia en el hogar, con el proyecto Rompiendo el Silencio. Realizamos acciones en la comunidad, ofrecemos una revista con datos e informaciones útiles y un sitio web de apoyo. Motivamos a los jóvenes y adultos a ser donantes sistemáticos de sangre con el proyecto Vida por Vida. Practicamos la solidaridad con actividades concretas en favor de quienes tienen poco o nada. Con proyectos como Más Amor en Navidad, llevamos alimentos, ropas y juguetes a miles de personas todos los años. Pero sentimos la necesidad de hacer más. Tenemos una agencia humanitaria ADRA que está presente en más de 130 países, siempre lista para dar atención en situaciones de riesgo, en catástrofes y ante las necesidades de la población, además de llevar capacitación, desarrollo económico, salud y educación. La familia también es uno de nuestros objetivos como iglesia. Creemos que como la base de la sociedad, la familia necesita estar protegida y preservada, lo que incluye la vida del matrimonio entre un hombre y una mujer y la relación con los hijos. Realizamos eventos con matrimonios, encuentros de solteros, viudos y divorciados, curso para novios, escuela para padres y producimos libros, revistas, DVD, programas de TV y web, todo para ayudar a fortalecer las familias. Tenemos la firme convicción de que una sociedad feliz y saludable vive en relación con Dios. El Ministerio de Salud que desarrollamos tiene que ver con un cambio de estilo de vida. Comunicamos e incentivamos un concepto de salud integral en nuestra red de clínicas, hospitales y las 2 fábricas de alimentos. También llevamos ese conocimiento a las personas por medio del testimonio personal, de las publicaciones y al ofrecer cursos de calidad de vida, clases de cocina saludable y grupos de apoyo para abandonar el uso del alcohol y del tabaco. Para los adventistas, la enseñanza es muy importante, especialmente de los principios bíblicos. Mantenemos una de las mayores escuelas de enseñanza voluntaria de la Biblia en el mundo, la Escuela Sabática. Todos los sábados, millones de personas participan del grupo de estudio y debate sobre el libro sagrado del cristiano. Además, hay grupos que se reúnen en casa, grupos pequeños, donde se realizan oraciones intercesoras, actividades solidarias y mucha confraternización. El estudio de la Biblia es fuerte en las clases que funcionan regularmente en gran parte de las congregaciones adventistas. Somos una iglesia que se preocupa por el desarrollo de los niños, adolescentes y jóvenes. Mantenemos semanalmente actividades a través del Club de Conquistadores y el Club de Aventureros. Allí aprenden sobre religión, medio ambiente, principios de convivencia y también hay desafíos y aventuras. Realizamos programas para los jóvenes e impartimos una enseñanza adaptada a los niños de acuerdo a su franja etaria específica. En todos los proyectos, nuestro objetivo es preparar generaciones nuevas, conectadas con Dios y con más esperanza.
objetivo principal es ver hecho realidad el sueño del regreso de Jesús en esta generación, lo que nos moviliza a todos los adventistas del séptimo día. Creemos que los proyectos, programas y actividades son importantes, que nuestra fidelidad a Dios en todos los aspectos de la vida es fundamental y que las doctrinas coherentes con la Biblia son igualmente relevantes, pero sobre todo, las personas motivadas, inspiradas y discipuladas son las que en la práctica hacen la diferencia. Los adventistas son un pueblo que habla de educación y enseña. Un pueblo que habla de salud y ofrece cura. Un pueblo que habla de solidaridad y ayuda al prójimo. Un pueblo que habla sobre esperanza y salvación y vive esa seguridad. Iglesia Adventista del Séptimo Día. Un pueblo, una esperanza. Rugidos de vientos y me siento ya más cerca que ayer. Puedo oír ya la trompeta, puedo ver ya los salvados y al clamor final los cielos se abrirán. Y cuando Cristo venga bajando en sus nubes, los muertos resucitarán y se levantarán, y todos los que estemos aquí seremos transformados, y al clamor final los cielos se abrirán. Las profecías cumpliéndose están, y el pueblo escogido persecución tendrá. Solo falta poco tiempo, todo indica que está cerca el Señor. Hoy a clamor final los cielos se abrirán, y cuando Cristo venga bajando en sus nubes, los muertos resucitarán
buenas noches, queridos amigos y hermanos que nos están sintonizando a través de WhatsApp, Facebook y YouTube. Estamos muy felices una vez más de poder encontrarnos aquí en esta gran jornada de actualización profética, esperando en Dios que esta noche pueda ser una noche llena de bendición para usted y los suyos. Ha llegado el momento de hablar con nuestro Dios. Oremos. Amante y cariñoso Padre, te agradecemos por ser nuestro Padre y por ser nuestro Dios. Queremos suplicarte que tú puedas perdonar nuestros pecados y nuestras ofensas. Ven en medio nuestro, ayúdanos a poder escuchar el mensaje de esta noche. Prepara nuestros corazones y que el mensaje que vayamos a escuchar puedan ser palabra de vida para vida eterna. Bendice al predicador que tú has elegido, que no sea él, sino tú a través de él. Estos favores te suplicamos no por mérito, mas por tu Hijo amado Jesús. Amén. El Ministerio Internacional de Actualización Profética está siendo de bendición en la vida de muchas personas y queremos darle las gracias a todos nuestros amigos que nos sintonizan desde Canadá, Estados Unidos, República Dominicana, Colombia, Venezuela, México, Italia, Costa Rica y Puerto Rico. Te invitamos a que te suscribas en nuestra página Meetpad para recibir nuestras notificaciones de nuestras programaciones. También queremos recordarte, si tienes algún pedido de oración, algún pedido para estudio bíblico, poder contactar a través de nuestro WhatsApp en el número que aparece en pantalla. ¿Tienes algún comentario, alguna pregunta sobre los temas que has estado escuchando durante esta semana? Te invitamos a escribir en nuestro chat de Facebook y así poder recibir respuesta a tus preguntas. ¿Usted ya intentó hacer una prueba después de haber pasado la noche despierto mirando televisión? ¿Intentó aprovechar un buen momento en familia mientras sentía un dolor de cabeza terrible? Es difícil, ¿verdad? Cuando nuestro cuerpo no está bien, nuestra mente y nuestra relación con los demás y con Dios se ven directamente afectadas. Por eso, Dios nos aconseja en su palabra sobre el cuidado que debemos tener con nuestra salud. El libro de Levítico, por ejemplo, está lleno de orientaciones que Dios les dio a los israelitas sobre alimentación e higiene, porque Él quería que su pueblo estuviera saludable para relacionarse con Él. Y al hablar de los israelitas, recordamos el santuario que Dios les pidió que construyeran porque quería habitar en medio de ellos. Esa tienda ya no existe más, pero no significa que Dios dejó de estar con su pueblo. El apóstol Pablo dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien habita en nosotros y debemos glorificarlo cuidando su santuario. Y no es una tarea difícil, son hábitos sencillos, como una alimentación equilibrada, exposición al sol y al aire puro, ingestión suficiente de agua, ejercicio físico regular, tener cuidado con los excesos, confianza en Dios y buenas noches de sueño. Nos proporcionan todo lo que nuestro cuerpo necesita para mantenerse saludable y bien dispuesto. Los adventistas creemos que el cuidado de la salud es un plan de Dios para sus hijos, pero es importante recordar que nuestra salvación no depende de lo que comemos o dejamos de comer, o si tenemos hábitos saludables o no. La recibimos por la aceptación de la gracia de Dios. Pero convengamos, es natural que si fuimos conmovidos por esa gracia maravillosa, mantendremos nuestro cuerpo y nuestra mente en sus condiciones plenas para alabar y servir a ese Dios. ¿Es así? Sabe que el coronavirus está circulando por ahí y que para controlarlo es fundamental que cada uno de nosotros haga su parte. Lave sus manos frecuentemente con agua y jabón y evite tocar su rostro sin que ellas estén limpias. Higienice de forma regular con alcohol las superficies y objetos que toca con frecuencia. Mantenga las ventanas abiertas y los ambientes ventilados. Evite las aglomeraciones de personas y prefiera las actividades al aire libre. Cuando tosa o estornude,
cubra su boca con el antebrazo o con un pañuelo descartable. Al conversar con alguien, respete la distancia de por lo menos 1 metro. Si presenta síntomas como fiebre acompañada de tos o dificultad para respirar, busque rápidamente una unidad de salud para realizar los debidos exámenes. Si tiene un diagnóstico positivo de coronavirus, mantenga aislamiento domiciliario u hospitalario durante 14 días para evitar el contagio de otras personas. Si el contacto social es inevitable, no deje de usar máscara protectora. Mantenga una distancia segura de las personas y evite cualquier contacto físico. Ahora, un mensaje de la Iglesia Adventista. Queremos ver a nuestra comunidad bien y segura. Por lo tanto, todas estas recomendaciones son válidas en las dependencias de nuestros templos e instituciones. Si usted presenta alguno de los síntomas o se encuadra en alguno de los grupos de riesgo, que son los ancianos y las personas con enfermedades crónicas u otras condiciones que fragilicen la inmunidad, lo recomendado es que evite asistir a los cultos y reuniones hasta que la epidemia esté controlada. En algunas regiones donde hay mayor riesgo de transmisión, los líderes locales de la iglesia deben evaluar la posibilidad de suspender las reuniones temporalmente. Sí, sentiremos la falta uno de los otros, pero son medidas necesarias para que más adelante podamos estar reunidos nuevamente para confraternizar y adorar a nuestro Dios. Y no olvide que, incluso estando en casa, puede seguir las transmisiones de los cultos por internet o mirar la programación de la TV Nuevo Tiempo y de Feliz 7 Play. Y entonces, ¿estamos de acuerdo? Cada uno hace su parte en este grupo de trabajo. Cada uno es parte de la solución. Alaba a Dios en su santuario, alabadlo en la magnificencia de su firmamento. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Con estas palabras vamos a escuchar una linda alabanza para la honra y la gloria de Dios. Con gozo canto al Señor desde que salvo soy, pues es mi Rey, mi Salvador, desde que salvo soy, desde que salvo soy, desde que salvo soy, solo en Él me gloriaré, desde que salvo soy, en mi Redentor me gloriaré. Yo amo a Dios por su bondad, desde que salvo soy, y quiero hacer su voluntad, desde que salvo soy, desde que salvo soy, desde que salvo soy, solo en Él me gloriaré, desde que salvo soy, en mi Redentor me gloriaré. Un gozo tengo que sin par, desde que salvo soy, a Cristo alabo.
Vamos a alabar a nuestro Dios a través de este himno, Será al albur. Nuestra disertación de esta noche nos la trae nuestro querido hermano Alexander Jiménez, con el tema Todo listo para una ley dominical. Los hermanos y hermanas, en esta ocasión vamos a hablar de un tema interesante también, al igual como hemos estado trabajando durante estos días en lo que tiene que ver con esta jornada de actualización profética. El tema de hoy que vamos a tratar es sobre todo listo para una ley dominical. La Biblia dice en
Daniel capítulo 8, verso 25. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Jesús, al momento de los discípulos preguntarle en Mateo 24 sobre los acontecimientos finales, el maestro le dijo que había haber señales en el cielo, en la tierra y en todo lo que tiene que ver con la naturaleza y lo relacionado también al medio social, a la situación religiosa en los tiempos finales, y que cada día más iba a ser más marcada la situación de lo que estaba pasando en los tiempos finales. Con relación a la naturaleza, en cuanto a los astros, dijo que el sol se iba a oscurecer, que la luna se iba a convertir en sangre. En cuanto a acontecimientos ya a nivel de orden que afectan directamente también a los seres humanos, Jesús le habló a los discípulos sobre que iba a haber terremotos, que iba a haber hambre, iba a haber guerra, rumores de guerra. En cuanto a los acontecimientos del mundo religioso, Jesús dijo que iban a levantarse falsos profetas, falsos cristos, y que le advirtió a los discípulos, nos advierte a nosotros que debíamos de tener cuidado porque si fuese posible aún a los escogidos serían engañados. Pero algo interesante dentro de estos acontecimientos y que será algo que se marcará de manera definitiva en el tiempo final y ya la historia pasada en el pueblo de Dios se ha visto, es algo que Jesús le dijo a los discípulos en el capítulo 11, en el capítulo 12, verso 11 del libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 11. Jesús dijo: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habéis de decir. Nosotros sabemos que una de las situaciones que se dará en los tiempos finales de manera marcada es que la mayoría de cristianos que no acepten irse en contra de los mandamientos de Dios tendrán que de una u otra forma comparecer ante los tribunales para dar razón de la fe que han profesado hasta ese momento. Si nos vamos a la antigüedad, vamos a ver varios ejemplos sencillos de eso, y lo diré de manera abierta. ¿Ustedes se acuerdan el caso de los jóvenes hebreos cuando Nabucodonosor levantó una estatua y quiso que se adorase? Y también el caso de Daniel cuando fue echado al foso de los leones. Y así vemos otros casos. El mismo acontecimiento sucedió con el mismo Jesús. Jesús también fue juzgado ante los tribunales y fue condenado de manera injusta, de una manera la cual fue vil. Y algo interesante en estos ejemplos que les he puesto es lo siguiente. Fíjense que los jóvenes hebreos, Daniel y el mismo caso de Jesús, fueron juzgados no directamente por lo que ellos creían o por las leyes religiosas o los mandamientos que ellos guardaban. Para poder buscar una excusa y llevarlo a juicio para que los reyes los condenaran, tuvieron los acusadores que buscar una ley que fuera impulsada por el Estado o por el rey o por el gobernante, para entonces, si esa ley se contrapone a la ley de Dios, entonces acusarlo de que están violando la ley o están desobedeciendo a la autoridad del rey. Y eso pasó con el caso de Daniel, que los compañeros de él instaron al rey a que firmara una ley donde solamente se le adorara a él, al rey, durante un tiempo determinado. Pero el objetivo principal de eso era
contraponer esa ley a lo que Daniel siempre hacía, pero ellos buscaban excusa para acusar a Daniel ante el rey y que Daniel fuera condenado, al igual que la ley que se dio con relación a los otros compañeros de Daniel, que se erigió una estatua y se dijo que todo el mundo tenía que adorar a la estatua al sonido de la trompeta, de la tambora, etcétera. Ellos no se adoraron, no se postraron ante la estatua y también vino la sentencia del rey. Dense cuenta que en los acontecimientos que sucedieron, ellos buscaron que el rey impulsara una ley, o ellos mismos buscaron impulsar una ley mediante el rey, para que cuando Daniel o los compañeros cumplieran con su parte, que era obedecer a Dios, entonces ellos hacer que esa ley del rey se contrapusiera a la ley de Dios, a la obediencia de los mandamientos, y era una excusa para condenarlo. Sin embargo, fíjense, interesante el caso también de Jesús. Jesús fue perseguido todo el tiempo por los fariseos, por los judíos, por los sacerdotes, pero nunca, independientemente de que ellos trataban de acusarlo, nunca pudieron acusarle de manera directa a Jesús, porque con relación a los mandamientos podría haber discusiones y diferencias, pero al momento de llevar al maestro a juicio, los fariseos y los judíos nunca pudieron hacerlo, porque ellos buscaban cómo acusarlo. Y dice la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 11, verso 53, lo siguiente. Algo interesante sucede aquí, para que se den cuenta qué era lo que estaba pasando. Diciéndole él estas cosas, los escribas y fariseos comenzaron a acusarlo en gran manera y a provocarlo para que hablara de muchas cosas, acechándolo y procurando cazar algunas palabras de su boca para acusarlo. Siempre lo provocaban para acusarlo, pero nunca pudieron condenarlo por lo que ellos lo perseguían, sino que para lograr una condena contra Jesús tuvieron que buscar testigos falsos y armar una trama que le hiciera entender a Pilato de que Jesús estaba atentando contra el reino, de que Jesús quería ser rey y que el Jesús querer ser rey implicaba que estaba en contra del César y en contra del mismo gobernador Poncio Pilato. Pero no obstante, cuando ellos llevan a Jesús ante Pilato, Pilato ve que Jesús es inocente, se lava la mano, pero ya había una situación un poco incómoda porque el pueblo estaba prácticamente en un tumulto y Pilato ahora teme que se arme una sedición o una revolución en el pueblo y eso le trajera problemas a su posición de poder como gobernador que él tenía. Pilato, creyendo que estaba haciendo algo correcto, se lava la mano ante el pueblo y, como sucede en algunos países, y en estos países pasa también que en épocas determinadas los gobiernos le dan un indulto a un preso o a presos que ellos entienden por diferentes razones. A Pilato se le ocurrió darle un indulto a Barrabás. No obstante, el objetivo de Pilato era buscar uno de los delincuentes más temido y más peligroso del momento, porque Pilato entendía que si él ponía a Barrabás comparado a Jesús ante el pueblo conociendo a Barrabás, que era un tipo asesino, terrible, sedicioso, ellos iban a aceptar más a Jesús que a Barrabás. Y no obstante, cuando Pilato lo presenta ante el pueblo elige a Barrabás. Y como Pilato se lava la mano, ellos dicen que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestra descendencia, consiguiendo así una condena para Jesús. Miren qué interesante. En ninguno de los casos, ni a los jóvenes hebreos, ni a Daniel, que estaba dentro de los jóvenes hebreos, ni a Jesús,
lo pudieron condenar por lo que ellos creían de manera directa. La condena que en momentos se lograron era haciendo que el rey dictara leyes que vayan en contra de las creencias que ellos tenían, para que cuando llegara el momento de enfrentar la situación, entonces hacer ver como que ellos estaban desobedeciendo a el rey, y por eso venían las condenas. Satanás siempre ha querido usar las cortes, los tribunales y todo lo que tiene que ver con el entrenar de la justicia para crear leyes y condenar a los hijos de Dios. Hacer creer que los hijos de Dios son violadores de las leyes humanas. Por eso a Jesús, cuando se le hace aquella pregunta del pago de impuestos, Jesús toma una moneda y le pregunta, ¿esta cara de quién es? Y ellos dijeron, del César. Y Jesús le dice sabiamente, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pero al parecer, los seguidores del César no entienden lo que le corresponde a Dios. Para estos tiempos y al fin de la historia, la palabra de Dios establece que un poder que se representa en Apocalipsis capítulo 13 como una de las bestias va a hacer que otra de las bestias representado por el papado, que se le sana la herida de muerte, según dice la Biblia en el capítulo 13 de Apocalipsis, va a hacer que a esa bestia se le adore. Y la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 13, versos 16 y 17 lo siguiente: y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y decía también el verso 16 que hacía que a todo pequeño, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Y entonces dice el 17, lo que leímos, y que ninguno pudiera comprar o vender si no tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Qué pasa en las cortes de los países actualmente? El enfoque que vamos a ver en este momento va a estar relacionado a una de las bestias que está representada en Apocalipsis capítulo 13. Una bestia que surge de la tierra y una bestia que surge del mar. La Biblia dice que esa bestia que surge del mar, esa bestia tenía 7 cuernos y su cuerno tenía diadema y su cabeza y su nombre blasfemia, y era semejante a un leopardo. Y dice que también tenía una herida como de muerte. Esa herida de muerte se produce en el año 1798, cuando el general Napoleón se lleva preso al papa del momento, quitándole la autoridad. Y es bueno que veamos un poquito de historia brevemente de lo que sucedió. No obstante, dice la Biblia que a esa bestia se le dio boca para que blasfemase y hablara con arrogancia, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. La Biblia en diferentes formas establece que esos 42 meses también son, como dice la Biblia en Daniel capítulo 7, verso 25. Dice la Biblia en Daniel 7:25: hablará palabra contra el Altísimo y a los santos quebrantará e intentará cambiar los tiempos y la ley. Este poder que intenta cambiar los tiempos y la ley de Daniel 7:25 es el mismo poder y está representado en la misma característica de la bestia de Daniel, de Apocalipsis
capítulo 13, que representa la primera bestia. Pero en otra ocasión nos vamos a concentrar, aunque van de la mano, en la segunda bestia, que dice el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 13, verso 11. Dice allí: después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Dice el verso 12: ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus habitantes la adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Esto es lo que nosotros conocemos como la restauración de la imagen de la bestia. Un poco de historia. Vamos a ver cuándo empieza esta era de poder de esta primera bestia. En el año 538 de nuestra era, después de Cristo, el emperador Justiniano le dio Roma al Papa cuando decretó que el Papa debería estar por encima de todas las iglesias cristianas de la tierra, y estableció el papado en el año 538, cuando Belisario, el general del emperador, sacó a los ostrógodos de Roma. Empezaron 1260 años de oscuridad espiritual. Desde el año 538 hasta el año 1798, la era más terrible de persecución, la era más sangrienta, donde las libertades religiosas fueron eliminadas o anuladas totalmente. En esa época, miren lo que sucedió cuando el imperio romano o el sistema papal ya en ese momento había tomado el control de todo durante esos 1260 años. Era una época de tiniebla espiritual, donde prácticamente nadie podría leer la palabra de Dios, y quienes la leían, que eran los sacerdotes, la leían de espalda al pueblo y en un idioma que el pueblo no entendía o no conocía. En esa época se anuló la justificación por la fe, de que somos salvos solamente por la fe en Cristo Jesús. Se introdujeron conceptos errados o se resaltaron conceptos errados como mecanismo de presión y de amenaza de que había un infierno ardiendo, que había un purgatorio y una gloria. Y esos mecanismos fueron usados por este sistema, por el sistema papal, para vender lo que se conoció en la Edad Media como las indulgencias. Y las indulgencias no era solamente el pago que la gente daba para perdón de sus pecados, sino también se crearon indulgencias para que las personas pudieran, dando dinero, y según el dinero caía en la vasija de la ofrenda, el sonido de ese dinero hacía que el alma de sus seres queridos que estaban quizás sufriendo en el infierno fueran ascendiendo del infierno al purgatorio, y mientras más dinero echaba, más iban subiendo, hasta que supuestamente el alma de esos seres queridos llegaba al lugar que se llama la gloria. No obstante, se fueron al extremo para todavía conseguir más dinero y acumular riqueza a expensa de la oscuridad y del conocimiento bíblico que no tenían las personas en ese entonces. Una era de tiniebla espiritual. También se pagaban indulgencias adelantadas. Si tú querías cometer un pecado o querías matar a una persona, tú podrías pagar por adelantado esa indulgencia antes de cometer el acto, y entonces ya tu perdón estaba de antemano garantizado y tú podías cometer el acto. Bajo esa barbarie de que todo aquello que no obedecían a el sistema papal en la Edad Media, entonces eran perseguidos, morían quemados en hoguera, morían con guillotina, o sea, decapitados, y también para ellos era un hobby llevarlo al circo romano y también ser devorado por las bestias. En base a esta situación, un grupo de personas huyendo de este terror de persecución y de muerte se fueron
en una embarcación llamada Flor de Mayo a un rumbo desconocido, y Dios lo llevó a la tierra que hoy conocemos como América, específicamente a Estados Unidos de Norteamérica. Cuando ellos llegan allá, que están formando las colonias que componían esa nación, Estados Unidos, que todavía eran pobladores y no se habían independizado de Inglaterra. Entonces, ellos, cuando se van a organizar, hacen un pacto. Y ese pacto tenía dos elementos base que tenían que cumplir, que era crear una nación sin rey y sin papa. ¿Por qué sin rey? Porque justamente lo que pasaba en Europa, donde ellos fueron perseguidos, era que los reyes eran súbditos de los papas. Y cuando un rey era elegido, el papa era que tenía que confirmar o darle la bendición a la voluntad de los papas. Y cuando los papas querían imponer leyes en contra del pueblo o en contra de las leyes de Dios o de la libertad de conciencia, entonces se valían de los reyes para que estos usaran el ejército y el poder para destruir y para perseguir. La historia en la Edad Media se repite con el ejemplo que le puse de Daniel y los jóvenes hebreos, la historia que le puse del mismo Jesús, donde siempre la parte religiosa se apoya de la parte civil o militar para perseguir a aquellos que no se someten a las leyes contrarias a las que Dios pone, o aquellos que no negocian ni ceden su libertad de conciencia. Así se crean estas colonias, una nación sin rey y sin papa. Y entonces, en el año 1776, cuando se hace la independencia de esas 13 colonias, conformaron la primera colonia de Estados Unidos. Entonces, la misma Constitución norteamericana establece que el gobierno no puede tomar decisiones, incidir en cosas de religión, no puede tomar decisiones en cosas de religión. Y vemos que Estados Unidos nace como la tierra de la libertad, la tierra de la libre conciencia, una tierra donde todo el mundo tiene la oportunidad de desarrollarse en todos los ámbitos y especialmente en el religioso, porque su constitución, su carta magna, protege eso y prohíbe a los gobernantes legislar en materia de religión. Pero hasta el año 1776, cuando Estados Unidos forma ya lo que se organiza como nación, vamos a ver una estadística interesante que sucede allí. Pero me gustaría antes leer, para que ustedes vean que ya cientos de años antes, más de 100 años antes, la sierva inspirada del Señor, Elena G. de White, había profetizado o dicho lo que va a pasar en un futuro. Y por eso, aunque no está pasando actualmente, le estoy hablando estas palabras para que cuando sucedan, pase lo que Jesús les dijo a los discípulos. Esta cosa les he dicho para que cuando suceda creáis que yo soy. Entonces, dice el libro Conflictos de los Siglos, el capítulo titulado El mensaje final de Dios, en la página 663, el párrafo tercero, lo siguiente: hasta ahora se ha solido considerar a los predicadores de la verdad del tercer ángel como meros alarmistas. Sus predicciones de que la intolerancia religiosa adquiriría dominio en Estados Unidos de Norteamérica, de que la iglesia y el Estado se unirían en este país para perseguir a los observadores de los mandamientos de Dios, ha sido declaradas absurdas y sin fundamento. Se ha declarado osadamente que ese país no podría jamás dejar de ser lo que ha sido el defensor de la libertad religiosa. Pero a medida que se vaya agitando más ampliamente la cuestión
de la observancia obligatoria del domingo, se ve acercarse la realización del acontecimiento hasta ahora tenido por inverosímil. Y el tercer mensaje producirá un efecto que no habría podido producir antes. Es interesante esta cita. Y nos vamos a concentrar en Estados Unidos porque el foco profético está en Israel. Hay personas que tienen su foco profético en Israel, en las guerras que están en diferentes partes del mundo. Pero el foco profético, nosotros creemos, y así está profetizado, de que es en Estados Unidos. Es donde la coalición de poderes en contra de Dios, donde las iglesias protestantes apóstatas se van a unir, como dice la revelación, a el sistema papal para que éste impongan leyes que serán dictadas a través del Estado, y todos aquellos que no obedezcan esas leyes serán perseguidos de manera brutal, como pasó en la antigüedad. Pero no obstante, dense cuenta que ahora vive en cuanto a persecución, porque todavía su herida de muerte, que ya casi está sanada, no ha sido curada. Y su herida de muerte se cura cuando logra tener el apoyo civil y el brazo ejecutor de la autoridad civil o militar. No obstante, las iglesias protestantes se unirán en puntos comunes a Roma, y eso dejará formada la imagen de la bestia. Una vez la imagen de la bestia quede formada, entonces vendrán las persecuciones y las imposiciones de las leyes religiosas, y que el Estado será el brazo fuerte para perseguir a aquellos que no se sometan a cumplir con esas disposiciones espurias y falsas en cuanto a doctrinas que van contrarias a los mandamientos de Dios. Pero interesante, cuando Estados Unidos se forma en la misma constitución o independencia, en la misma independencia del año 1776, durante ese tiempo, hasta el año 1789, que es donde se forma la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, todos los jueces que componían la Suprema Corte de Estados Unidos eran de religión protestante, o sea, de religiones diferentes a la religión católica. Y durante 186 años, desde el año 1789 hasta el año 1975, miren cómo estaba compuesta la Suprema Corte de Estados Unidos en cuanto a sus jueces. Pero antes me gustaría darle una descripción breve de esa composición de esa Suprema Corte. La Suprema Corte de Estados Unidos, como se conoce también, Suprema Corte de los Estados Unidos de América, o Tribunal Supremo de Justicia de los Estados Unidos, está compuesta por 9 jueces. Hay un juez presidente y 8 jueces asociados, que son nombrados por el presidente o propuestos por el presidente de la República o del país y confirmado mediante el consentimiento del Senado de los Estados Unidos. Estos jueces son nombrados de por vida. Estos jueces no pueden ser destituidos de manera melaganaria, y hasta el momento ningún juez de la Suprema Corte ha sido destituido. Han renunciado, han puesto su cargo a disposición por voluntad propia, algunos han fallecido y han sido sustituidos, pero esos jueces tienen una permanencia, vamos a decir, indefinida en la posición que están, y hasta el momento ninguno ha sido destituido por razones ya de violación a la Constitución. La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos es la única corte establecida por la Constitución de los Estados Unidos. Ninguno de los tribunales de los Estados Unidos está contemplado en la Constitución de los Estados Unidos. Todos los tribunales
que hay en Estados Unidos, aparte de la Suprema Corte de Justicia, han sido creados por el Congreso. La Suprema Corte de Estados Unidos de Justicia tiene la facultad de revisión judicial, tiene la facultad de declarar inconstitucionales leyes federales o estatales y actos de poderes ejecutivos federales y estatales, y sus decisiones no pueden ser apeladas. Interesante, el poder que tiene esta Suprema Corte. En otras palabras, se lo voy a explicar breve, sencillamente en una palabra. Las decisiones que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos toma, nadie puede apelarla, ni quitarla, ni contradecirla, porque no hay después de ellos un tribunal superior. Las decisiones que toma los demás tribunales, las decisiones que toma el presidente de los Estados Unidos, si llegan a la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte de Justicia la revoca, entonces automáticamente ya no se pueden aplicar. Si el presidente de Estados Unidos emite un decreto y la Suprema Corte de Estados Unidos lo anula, automáticamente ese decreto queda sin efecto. O sea, todas las decisiones que ellos toman a nivel o por encima de las decisiones que toman los demás poderes que están, incluyendo el poder ejecutivo, entonces ya quedan nulos. Y la palabra o las decisiones de la Suprema Corte es palabra de Dios, por decirlo, palabra por llevar un término de la antigüedad, de medos y persas. Son decisiones que no pueden ser apeladas, no pueden ser quitadas y son ya de ámbito federal, o sea, son de aplicación para toda la nación de los Estados Unidos. Entonces, viendo esto, durante 186 años y cuando se forma la nación de Estados Unidos ya en su independencia en el año 1776, hasta los primeros años de la formación de Estados Unidos como nación, algo interesante es que el 1% de la población a nivel religioso que formaba parte de los Estados Unidos eran los católicos, o sea, el 1% era algo mínimo. Eso implica que no tenían poder de decisión en ningún ámbito de la vida social, ni religiosa, ni política, ni nada por el estilo. Era la minoría, porque bajo el fundamento que se forma y los primeros pobladores forman esto, entonces simplemente Estados Unidos es una nación que se crea bajo los estándares del protestantismo, en la libertad de conciencia y de expresión y en la libertad de religión. Entonces, todos los jueces que formaron parte de la Suprema Corte de Justicia desde el año 1789, que cuando se forma, hasta el año 1975, las estadísticas establecen, según las investigaciones, de que el 88% de los jueces que formaron parte de la Suprema Corte de Estados Unidos durante esos 186 años fueron protestantes, o sea, de diferentes denominaciones que no eran católicas. El 6.9%, casi el 7%, eran jueces católicos, o sea, una cantidad mínima de jueces. Y el 4 punto y pico por ciento, casi el 5%, eran jueces de ascendencia o descendencia judía. O sea, que durante todo ese tiempo la Suprema Corte de Estados Unidos estaba regida o estaba más llena de jueces protestantes, como es la noción, que de jueces católicos y de otras denominaciones. Y durante todo ese tiempo también la población que formaba Estados Unidos a nivel religioso, la población católica, apostólica y romana era la mínima. Prácticamente no había un poder en cuanto a la religión católica en ese país. Pero es interesante lo que sucede en poco tiempo hacia acá. Y vamos a ver cómo está compuesta la Suprema Corte de Estados Unidos en la actualidad. Le dije que
o le voy a aclarar que la Suprema Corte de Estados Unidos está compuesta por 9 jueces y la votación se hace por mayoría simple, o sea, la mitad más 1. Si de los 9 votan 5, automáticamente ya esa disposición queda aprobada. Le dije que en 186 años, la mayoría de jueces que formaban esa Corte Suprema eran jueces protestantes y que la población religiosa católica en Estados Unidos durante la independencia o después de la independencia, durante todo ese tiempo, era el 1% más o menos. Pero fíjense algo interesante, este detalle. La Corte actual de los Estados Unidos, al día de hoy, y quiero que presten atención en este sentido, desde el año 1986, si usted saca cuenta, desde el año 1986 hasta el año 2020, hay un promedio de 34, 35 años, más o menos. Algo interesante. Como una Suprema Corte, donde desde 1986 hasta atrás, la mayoría de jueces son protestantes de diferentes religiones, evangélicos, metodistas, etcétera. En menos de 35 años, comparado a 186 o más años de historia, tanto en la Corte Suprema como en lo que tiene que ver con la población religiosa católica en la nación, solamente desde el año 1986 hacia el 2020 a la actualidad que estamos viviendo, en menos de 40 años, miren cómo cambia la composición de la Suprema Corte de Justicia. Si tiene lápiz, si tiene dónde apuntar, apunte. Y le diré los jueces, años y el presidente quien lo nombra o quien lo propone y es confirmado por el Senado. Esos jueces que voy a mencionar están todos actualmente en la Suprema Corte. Si usted quiere cualquier información adicional, puede entrar a Google, buscarlo, o si está cerca de Washington o de esa zona, o donde está la Suprema Corte de Estados Unidos, puede investigarlo porque su investigación es pública y de acceso a todo el que la necesite. Anoten, de los 9 jueces, vamos a ver quién lo nombra, en qué año y cuál es su religión. Y usted va a ir conmigo anotando cuando yo diga la religión y saque la cuenta para que vean cómo está compuesta la Suprema Corte. En el año 1986, Ronald Reagan, que fue presidente de los Estados Unidos en esa época, nombró a Antonin Scalia. Antonin Scalia es un juez que ya hace algunos años falleció. Ese juez era de religión católica, pero Antonin Scalia, le busco aquí el detalle para que lo tengan en cuenta. Este juez fue sustituido por un juez que propuso Donald Trump en el 2017 para sustituirlo. Ese juez muere en el 2017, 2016-17. Donald Trump nombra o propone a Neil Golson en sustitución de Antonin Scalia. Y miren qué interesante es el detalle de este juez. Este juez fue propuesto por Donald Trump en el 2017 y sobre el tema de su religiosidad, vamos a ver la religiosidad de cada juez. Sabemos que ese juez, Neil, fue educado como católico romano. Fue educado en la educación, fue educado en la religión católica romana. Atendió la misa semanalmente. Eso fue antes de ser juez de la Suprema Corte. Luego Neil atendió la escuela jesuita de Georgetown, Preparatory Schools, en el norte de Bethesda, del estado católico de Maryland.
una preparatoria, una escuela jesuita. Él atendió a esa escuela, donde se graduó en 1985. O sea, él se graduó en una escuela que su principal base era el jesuitismo, eran jesuitas. Él también atendió la iglesia episcopal, y aunque él no ha declarado públicamente si se considera católico, que atiende a una iglesia protestante o si se ha convertido completamente al protestantismo, lo que se sabe de él es que todavía sus registros están, y de su familia están en la iglesia episcopal de Holy Comfort. Eso es en Estados Unidos. O sea, hasta el momento, y se muestra lo contrario, este juez es de religión católica. Vayan anotando. Nate Godson, religión católica. En el año 1988, el mismo presidente Donald Reagan nombró a Anthony Kennedy. Ese juez es de religión católica. Vayan anotando. Tenemos dos jueces de religiones católicas, el de Neil Godson, y tenemos también a Anthony Kennedy, 2, y son 9. En 1991, George W. Bush nombró a Clarence Thomas, y ese juez es también de religión católica. Entonces, de 9 ya llevamos 3. En 1993, Bill Clinton nombró a la jueza Ruth. Esa jueza es de religión judía. De 9 llevamos 4, 3 católicos y un judío. Vaya anotando para que saque la cuenta al final cuando usted vaya escuchando el tema. En 1994, Bill Clinton nombró a Stephen Breyer, también juez judío. De 9 jueces van 5, van 3 católicos y 2 judíos. No obstante, en el año 2005, George Bush nombró a John Roberts. Este juez es de religión católica. Tenemos 6, de los cuales 4 son católicos y 2 judíos. Nos faltan 3. En el 2006, George Bush también nombró a Samuel Alito, que es un juez de religión católica, apostólica y romana. En el 2009, Barack Obama nombró a Sonia Sotomayor, y ella es católica, apostólica y romana. Y en el 2010, Barack Obama nombró a Elena, que es una juez judío. Entonces, de los 9 jueces, ¿cuántos jueces católicos y cuántos jueces judíos hay? Tenemos 6 jueces católicos y 3 jueces judíos. O sea, la mayoría de jueces que componen la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos son de religión católica. Implica que si las decisiones se toman con la mayoría simple, que es la mitad más 1, ya el Congreso o la Corte Suprema está, básicamente las decisiones están regidas por los católicos. Es interesante esto, saberlo. Y miren qué interesante más todavía es lo que les voy a decir. Durante 186 años o más, la Suprema Corte de Estados Unidos estaba regida por jueces que la mayoría eran protestantes. Los católicos eran mínimos y no tenían poder de voto o decisión, o no eran mayoría, mejor dicho, para mejor explicar el término. Estamos hablando de 186 o más años, pero solamente en menos de 40 años, desde el año 1986 hasta el 2020, la Corte Suprema de Estados Unidos dio un cambio tan drástico que ya de la mayoría de jueces que eran protestantes, ahora la mayoría son católicos, una parte son judíos, que es la minoría, pero fíjense algo interesante, no hay ni un juez, ni uno protestante. ¿Qué está pasando en esa nación? ¿Qué está pasando en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos? ¿Por qué
si en 186 años o más nos pudieron los que componían la Suprema Corte de Justicia ser mayoría católica, apostólica y romana, ¿por qué en menos de 40 años la mayoría lo son? ¿No será que los acontecimientos finales se están presentando de manera acelerada? Quizá usted está viendo este tema y está diciendo, ¿y qué tiene eso que ver? Lo que pasa es, hermano y hermana, y personas que no están viendo, que el foco profético está en Estados Unidos. De esa Suprema Corte que usted ve ahí, es de donde va a salir la aprobación de una ley dominical. Cuando las iglesias protestantes se unan en puntos comunes con la iglesia católica e impulsen una marca o impulsen la imagen de la bestia, que es querer imponer las leyes papales a todo aquello que no la cumplan, la imagen de la bestia queda restaurada y entonces se querrá imponer una ley dominical. Una ley dominical. Y ya eso está a punto de suceder. Y se lo digo de manera sincera. La ley dominical todavía no se ha aprobado porque Dios todavía necesita que nosotros nos preparemos. Porque la gracia de Dios todavía está en esta tierra. Pero ya todos los elementos están dados. Ya las iglesias protestantes a nivel de cortes en Estados Unidos, de la Corte Suprema, no tienen ningún voto ni poder para defender lo que, por el sentido que existen, que era la libertad de conciencia y la libertad religiosa. Ya las iglesias protestantes se han sometido a la voluntad del sistema papal y ya están guardando la gran mayoría el domingo como el falso día de reposo impuesto por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y es lo que nosotros conocemos como la marca de la bestia. No es un chip, no es una marca, no es un sello que te van a poner como un hierro caliente para marcarte. No, 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 no. Van a ser leyes que van a ser impulsadas por el protestantismo apóstata, que va a impulsar la imagen de la bestia o va a restaurar la herida de la bestia para que éste imponga leyes y el Estado la va a legitimizar para que se persigan a todo aquello que no obedecen la falsa doctrina y el falso día de reposo. Dice una cita en el mismo libro Conflicto de los Siglos, para que ustedes vean que ya no hay ninguna excusa para lo que tenga que cumplirse. Solamente Dios, como aquella visión que tuvo en el Apocalipsis, de los 4 ángeles que detenían los 4 puntos de la tierra, es que ha dado la voz para que no sean soltados los vientos hasta que el pueblo de Dios sea sellado. Y Dios quiere que nosotros nos preparemos, porque el sellamiento se está terminando y la gracia se está terminando. Dice el capítulo 26 del Conflicto de los Siglos algo interesante. En el año 1846, eso lo está declarando la sierva de Dios con relación a un sermón que dio Carlos Fisher. Ese sermón lo predicó este señor en el año 1846. ¿Saben qué declaró él? Él declaró lo siguiente. Él dijo que el pastorado de las denominaciones evangélicas protestantes no es humano, sino que vive y se mueve y respira en una atmósfera radicalmente corrompida y que apela a cada instante al elemento más bajo de su naturaleza para tapar la verdad y doblar la rodilla ante el poder de la apostasía. Y hace una pregunta. ¿No pasó así con la iglesia romana? ¿No estamos reviviendo su vida?
¿Y qué es lo que vemos por delante? Y oye lo que está diciendo, eso estamos hablando del año 1846. Dice, otro concilio general, una convención mundial, alianza evangélica y credo universal. Ese sermón fue predicado por este pastor en Indiana el 22 de febrero del año 1846. Y dice más para abajo el comentario de la sierva inspirada lo siguiente: cuando se haya logrado esto, en el esfuerzo por asegurar completa uniformidad, solo falta un paso para apelar a la fuerza. Dice, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos en puntos comunes de doctrinas influyan sobre el Estado para que éste imponga los decretos y las instituciones de ella, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola. Esta predicación, esta profecía que está aquí, está a punto de cumplirse. Ya la nación de los Estados Unidos ha dejado de ser una nación protestante. Ya la nación de los Estados Unidos se ha sometido a el yugo romano, a el yugo católico, apostólico y romano. Ya esas iglesias protestantes que defendían tanto la libertad religiosa y de conciencia han doblegado mediante puntos comunes de doctrina su rodilla, su conciencia a la iglesia católica. Están promocionando falsos días de reposo, que es el domingo. Están promocionando doctrinas espurias que no están acorde con relación a la palabra de Dios y a la sana doctrina. Están promocionando fiestas paganas. Están promocionando un sinnúmero de cosas y sobre todo están doblegando la libertad de conciencia por intereses pasajeros, pero se están olvidando de que están colaborando con algo que ya la Biblia dice, y por eso es que Dios le hace el llamado de que salgan de en medio de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus pecados. Dios está haciendo un llamado a su pueblo donde quiera que esté. Dios le está haciendo un llamado a ustedes, aquellos que están en otras denominaciones religiosas y que se han enfocado directamente, ciegamente en obedecer a palabra de hombre y que han querido quitar el sello de Dios de su palabra. Ya todo está decidido en este mundo. Ya todo está en este mundo definido. Ya todas las profecías se han cumplido de una manera terrible ante nuestros ojos. Satanás está reuniendo su último esfuerzo para imponer leyes contrarias a la ley de Dios y para perseguir a aquellos que no quieran obedecer esas leyes espurias, esas leyes que no resaltan ni obedecen el nombre de Dios y su santo día de reposo, que es el sábado. El mundo se va a dividir en dos bloques: los que guardan los mandamientos de Dios, como dice la Biblia en Apocalipsis, y los que adoran la imagen de la bestia. Entonces, me gustaría leer otra cita que se encuentra en el capítulo 40 del libro Conflictos de los Siglos, titulado El tiempo de angustia. Y este es un consejo, una advertencia y hasta un llamado de atención a estar alerta, tanto a los que predicamos estos mensajes, como a aquellos que nos están escuchando o que este mensaje le llegará en algún momento. Dice el capítulo 40 del Conflicto de los Siglos, titulado El tiempo de angustia, lo siguiente:
los que tardan en prepararse para el día del Señor no podrán hacerlo en el tiempo de la angustia ni en ningún momento subsiguiente. El caso de los tales es desesperado. El tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente, se iniciará pronto. Y para entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. Sucede muchas veces que los peligros que nos esperan no resultan tan grandes como los que nos imaginamos, pero este no es el caso respecto de la crisis que nos espera. La imaginación más fecunda no alcanza a dar cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba. En aquel tiempo de tribulación, cada alma deberá sostenerse por sí sola ante Dios. Si Noé, Daniel y Job estuvieran en el país, dice la Biblia en Ezequiel, capítulo 14, verso 20. Si Noé, Daniel y Job estuvieran en el país, vivo yo, dice Jehová el Señor, que ni a hijo ni a hija podrán ellos librar por su justicia. Tan solo a sus propias almas librarán. Ya el hacha fue puesta en el tronco del árbol. Ya Dios ha anunciado este mensaje hace muchos años al mundo de que pronto la historia de la humanidad va a terminar. Ya pronto, un día, se va a pronunciar la palabra en el cielo, hecho es, y la gracia se va a cerrar. Cuando la ley homosexual, la ley LGTB, se aprobó en Estados Unidos, y fue la Suprema Corte de Estados Unidos de Justicia quien la aprobó y la hizo federal. Y le voy a decir algo interesante. De los 9 jueces que hay actualmente, se aprobó con la mayoría simple, la mitad más 1. ¿Y saben quiénes fueron que aprobaron esa ley? Usted diría, fueron los católicos porque fueron 6. Y los judíos, me imagino que usted va a decir, los judíos no fueron porque los judíos, homosexualidad, los judíos. Pues yo le voy a decir algo interesante. De los 9 jueces, 5 votaron a favor de la ley, aprobando la ley federal homosexual. Y de esos 5, votaron 2 católicos a favor y los 3 judíos que hay votaron a favor de la aprobación de esa ley. Se abstuvieron los otros 4. Y como es mayoría simple, la ley se aprobó. Y yo pregunto, ¿qué sería más fácil? ¿Aprobar una ley que ya la aprobaron, que era la LGTB, y le han agregado una letra, no sé dónde llega? Una ley que atentaba contra la moral, la dignidad, la buena costumbre, y que tuvo reclamo en diferentes estados hasta que llegó a la Corte y la Corte la aprobó y automáticamente la aprobó. Era de disposición general a toda la nación como ley federal y ahí quedó todo. ¿Qué es más fácil, aprobar una ley de esa índole o aprobar una ley dominical? Yo mismo le daré la respuesta. Es más fácil aprobar una ley dominical que aprobar una ley homosexual. Y ya la ley homosexual se aprobó. Porque la ley dominical está disfrazada de diferentes elementos y ya vimos cuál es uno de ellos, que es el Laudato Si, que es la cara oculta de la ley dominical. Una ley que viene disfrazada y diseñada como que es para proteger el medio ambiente. Y cuando esa ley llegue a la Suprema Corte de Estados Unidos, con el disfraz que le pongan, especialmente del medio ambiente y de proteger la naturaleza y del cuidado de todo eso, una ley de familia, una ley que lo que va a unir la familia, la reunión familiar, va a restaurar los valores, va a restaurar, a eliminar la delincuencia, una ley que va a hablar de unidad a nivel general. Esa ley va a llegar a la Suprema Corte de Estados Unidos y se va a aprobar como si nada estuviera pasando. Para muchos será algo normal. Ya el mundo está prácticamente acostumbrado a creer que el domingo es el día de reposo, cuando la Biblia en ningún lado dice eso.
El día de reposo es el sábado, el que Dios estableció en la creación, el que está en su ley y el que se mantiene en su ley hasta que Cristo venga y después de que Cristo venga. Entonces, es tiempo de levantar la cabeza, pueblo. Es tiempo de reflexionar y comenzar a estudiar la palabra de Dios y a adquirir conocimiento y sabiduría de parte de Él y a demandarla de Él. Ya todo está listo para que la ley dominical se dé, pero Dios, en su inmensa misericordia, todavía le ha dado la orden a los ángeles de que detengan los vientos de la tierra para que esto no suceda, porque tú que estás frente a esta pantalla y yo necesitamos prepararnos porque Dios quiere que nos salvemos. Y en medio de la aflicción, cuando llegue el tumulto, la persecución, el corre-corre, y que nos quieran perseguir porque hemos decidido guardar los mandamientos de Dios, entonces te recordaré la palabra que dice la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 41, verso del 11 al 13. He aquí que todos los que se enojen contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contigo contienden. Lo buscará a los que contienden contigo y no los hallará. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Dios le bendiga, Dios le guarde, y que entendamos que esto es una lucha espiritual, es una lucha de adoración, y el que es digno de merecer la adoración es Dios. El mundo estará en contra de aquellos que guardan los mandamientos de Dios. El mundo perseguirá a los que guardan los mandamientos de Dios. Es un llamado que te hago a ti para que salga de la oscuridad espiritual y que levante tu vista al cielo y que te actualice de manera correcta en base al tiempo profético que estamos viviendo. Pero aunque el mundo esté en contra de Dios, Jesús siempre te dice y te dirá: no te preocupes, no le temas al mundo, porque yo he vencido al mundo. Dios le bendiga, Dios le guarde, y que Dios pueda ser nuestro escudo y nuestra fortaleza en todo tiempo. Bendiciones. Y en esta ocasión vamos a alabar a nuestro Dios a través de este himno Será la luz. So
Le damos gracias a nuestro Dios y a nuestro hermano Jiménez por este mensaje tan importante que hemos escuchado esta noche. Queremos invitarles, queridos amigos y hermanos, a acompañarnos una vez más mañana a través de YouTube, Facebook y WhatsApp en nuestra última noche de esta gran jornada de actualización profética a las 7 de la noche. No se lo pierdan. Existen tantos amores en la vida, amores tan verdaderos, tan lindos, amores que atraviesan el tiempo, la historia, amores que se de pompa y gloria, mas nunca hubo, tampoco habrá amor así tan singular, amor tan indescriptible que ningún artista ya logró pintar, pues fue amor escrito con sangre, amor ya concebido en dolor, dolor de abandono, dolor de rebeldía atroz. Fue ese amor escrito con sangre que nos libró de muerte eterna, y todo fue pagado. La cruz fue la señal. Es ese amor que invita a todos, incluso a quienes se encuentran indignos por tanto fallar en la vida, por tantas heridas, por todo lo que han sufrido, su fe se ha ido, pero ese amor puede sanar y al caído levantar. Jesús nos promete vida, con su muerte Él nos puede restaurar, pues fue amor escrito con sangre, amor ya concebido en dolor, dolor de abandono, dolor de rebeldía atroz. Fue ese amor escrito con sangre que nos libró de muerte eterna, y todo fue pagado, y todo fue pagado, y todo fue pagado. La cruz fue la señal. El rey ya viene, el rey ya viene, ya se escucha